Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en misericordia en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. En su bondad y su amor me ha permitido nuevamente hablar su bendita palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Y su bendita palabra vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendita unción de su Santo Espíritu. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de donde todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito Padre mío que esté en los cielos, bendito Señor Jesucristo, Salvador nuestro, Redentor nuestro, en misericordia, Padre, le ruego que sea hablando a través de mi vida, a través de mis labios, con su santo bendito Espíritu, su bendita palabra, que es el pan de vida, que es para salvación de nuestras almas. En misericordia, Papito Dios, en misericordia le ruego, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre mío. Amén. Su bendita palabra, vamos a estar meditándola, la unidad del Espíritu. Para esta unidad del Espíritu, tiene que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios y todas las hijas de Dios, tiene que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Bien llenos del Espíritu de Dios, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu aquí en esta tierra, sin satisfacer los deseos de nuestra carne, para tener la unidad del Espíritu. Porque si no vivimos así, no estamos en la unidad del Espíritu. No tenemos esa comunión los unos con los otros. Porque esta comunión se da solamente llenos y bien llenos del poder de su santo bendito Espíritu.
todo su pueblo, toda su iglesia aquí en la tierra. Ahí vamos a estar unidos con el Santo bendito Espíritu, que es uno solo. Así está escrita su bendita palabra. Ahora vamos a ver el versículo 1, que nos dice: yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo yo pues preso en el Señor? Está hablando Pablo. Preso en el Señor. Aquí, ¿qué podemos decir? Privado de la libertad. Pablo estaba completamente privado de la libertad. ¿De qué libertad estaba él privado? De la libertad de toda concupiscencia, de toda corriente del mundo, de toda carnalidad, de todo lo mental, de todo lo que ofrece este mundo. De esa libertad estaba privado completamente Pablo, sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, rendido y haciendo solamente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vivía Pablo aquí en la tierra. Porque dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Con qué fuisteis llamados? ¿Qué podemos decir para el pueblo de Dios? Nosotros presos en el Señor Jesucristo, privados completamente de la libertad, del libertinaje, de toda concupiscencia, de todos los deleites, de todos los placeres de la carne, aquí en este mundo, completamente privados. Por eso dice su palabra bendita que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso dice su palabra que aquel que dice pierde su vida, la hallará. ¿A qué pierde su vida? A todos los placeres del mundo, a todas las satisfacciones de nuestra carne. A todo eso se pierde. ¿Y qué nos está exhortando Pablo? Que andemos dignamente delante de nuestro Padre, que su camino sigamos en santidad, en pureza, que hagamos la voluntad de nuestro Padre, que le obedezcamos, que le busquemos, que le amemos, que le agrademos en todo momento aquí en la tierra. A esa es los llamados, es la vocación que nos está exhortando. Para eso somos llamados, para realmente ser hijos de Dios, para realmente ser siervos de Dios. Y aquí nos habla su bendita palabra, porque dice: muchísimos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero aquí dice: ¿con qué fuisteis llamados? Pero en ese llamado está el ser escogidos, pero depende de la persona. Depende del Hijo de Dios para ser un escogido, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Para ser un escogido tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Ahí somos escogidos, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, escogido de parte de nuestro Padre, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué nos está exhortando aquí? Que vivamos con humildad, que seamos mansos, que soportemos, que tengamos paciencia los unos con los otros. Pero este comportamiento delante de nuestro Padre tiene que ser con amor. Aquí nos habla con amor. Ese amor benigno, ese amor divino de nuestro Padre que nos llene, que nos embriague en nuestras vidas, en nuestros corazones, el amor de Dios. Ahí podemos tener la paciencia, ahí podemos ser mansos, humildes, sinceros.
soportarnos unos con otros, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Solícitos, dicen, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos está exhortando nuevamente su palabra? Solícitos, rápidos, diligentes, fervientes en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu tenemos que guardarla, pero llenos del Espíritu Santo, viviendo en luz, andando en luz, permaneciendo en esa luz divina que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ahí podemos estar diligentes, fervientes, responsables, guardando esa unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Mientras estamos aquí en la tierra, pues somos necesitados de nuestro Padre a cada instante aquí en la tierra, para que tengamos esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué nos está exhortando? Que somos un cuerpo, la iglesia. ¿Y qué es? Un espíritu. Un solo espíritu. El Espíritu Santo de Dios es uno solo. Dice un solo cuerpo. ¿Qué significa? Que todos, el pueblo de Dios, que toda la iglesia de Dios aquí en la tierra, que vive en luz, que anda en luz, que permanece en luz, que está llena del Espíritu Santo, que está en santidad, que está ya en pureza aquí en la tierra, dice solamente es un cuerpo, uno solo. No hay varios cuerpos, es uno solo el cuerpo de Cristo. Y un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Él es uno solo. Y ese bendito Espíritu tiene que estar en el cuerpo de Cristo. En cada vida, en cada corazón, tiene que estar morando, tiene que estar habitando, viviendo, manifestando ese bendito Espíritu en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, que es la iglesia. Como fuisteis, dice, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué nos habla nuevamente? Que hemos sido llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La salvación, la vida eterna, el entrar al reino de los cielos. Esa es la esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Una sola esperanza para toda la iglesia y de vuestra vocación. ¿Cómo debemos agradarle a nuestro Padre aquí en la tierra? ¿Cómo debemos vivir delante de Él? Porque nos habla su bendita palabra, un Señor, una fe, un bautismo. ¿De qué nos está hablando? Un solo Señor, un solo Dios, un solo Señor. Es nuestro Señor Jesucristo en todo el cuerpo, en toda la iglesia aquí en la tierra, es uno solo. Una fe, es una sola fe en toda la iglesia, en todo el pueblo de Dios, es una sola fe. Y un bautismo. ¿De qué bautismo nos está hablando? Del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es un solo bautismo. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo que era necesario irse para enviar al Espíritu de Dios. Ahora su bendito Espíritu está aquí en la tierra. Para todo el pueblo, para toda la iglesia, para toda persona
que realmente quiere la santidad, que realmente quiere buscarle con todo su corazón, su alma, su ser, y servirle y agradarle y amarle a nuestro Padre que está en los cielos. Ahí está su bendito Espíritu. Que el Señor Jesucristo, Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. El fuego divino de su Espíritu. Para que nuestro corazón, para que nuestra alma esté ardiendo en fuego día y noche, corriendo ríos de agua viva de nuestros interiores, para honra y gloria de nuestro Padre. Dice la palabra, un solo Dios y un Padre de todos. Es un solo Dios. Un solo Dios que quiere que su pueblo, la iglesia, viva ya en la tierra en santidad, viva ya en la tierra en pureza. Uno solo. Un Padre, dicen todos. Nuestro Padre, Dios Altísimo, está en todos, está para todos los que le invocan, los que le buscan, para todos los que le llaman. Para todos está nuestro Padre Dios, el cual es sobre todos. Nuestro Padre está sobre toda la iglesia, nuestro Padre está sobre todos sus hijos aquí en esta tierra, y nuestro Padre está por todos. Él no hace acepción de personas, nuestro Padre está por todos. A todos nos cuida, a todos nos protege, a todos nos guarda, a su pueblo, a los que son suyos, a los que viven conforme a la voluntad de Él, a los que le escuchan, a los que le obedecen. Ahí está para todos. ¿Y qué dice? Y en todos. Nuestro Padre está morando, está habitando en todos, porque escrito está su palabra bendita. Vosotros sois templo del Dios viviente. Él está en todos. Nuestros cuerpos mortales son templos del Dios viviente aquí en la tierra. Cada uno personal, individual, somos templos del Dios Altísimo. Por eso dice su palabra, y en todos está nuestro Padre. Con todos está nuestro Padre. Sobre todos está nuestro Padre. Pero, ¿cuáles todos? Todos sus hijos, todos sus siervos, todos los que le obedecen, todos los que le aman, todos los que le buscan su rostro con diligencia, todos los que están llenos del Espíritu Santo, todos los que están apartados del pecado, de la inmundicia, de la corriente del mundo, todos los que viven en el Espíritu, para todos los que andan en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Para todos ellos está nuestro Padre Dios. Para todos los que se humillan delante de Él, ahí está nuestro Padre Dios. Para los que quieren la santificación cada día aquí en la tierra más y más, está nuestro Padre Dios. Para los que quieren vivir en integridad de corazón aquí en la tierra, para ellos está nuestro Padre Dios. Bendito Padre Todopoderoso, bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre? Con su palabra, a través de su palabra, que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia. La gracia que es algo que no merecíamos. La gracia es el amor, es lo puro, es lo santo, es tanta grandeza de nuestro Padre que nos dio aquí en la tierra a cada uno de los seres humanos, los que se acercan a Él, los que se rinden delante de Él.
Ahí está la gracia. Esa gracia que tiene que ser en santidad la vivencia del pueblo de Dios. No porque está la gracia va a venir a ser un libertinaje el camino de Dios, un libertinaje con la palabra de Dios. La gracia es para la santidad. Y dice que nos ha dado a la medida del don de Cristo, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A su medida. Él reparte lo suyo como Él quiere, al que quiere, conforme a su voluntad. Con lo suyo Él hace lo que Él desea, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí que nos habla en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué nos está hablando aquí estos versículos? Que dice su palabra, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué nos habla esta bendita palabra? Es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Salvador Jesucristo murió, dice que en la cruz del Calvario, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué descendió allá? A subir, a llevar lo cautivo de la cautividad. ¿Qué fue a tomar de ahí, de ese lugar, de las profundidades de la tierra? A lo que era de Él. ¿En dónde estaba lo que era de Él? En el seno de Abraham. Todos los siervos, todos los profetas, todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento, cuando ellos dejaban la tierra físicamente, a donde ellos llegaban, abajo de las profundidades de la tierra, al seno de Abraham. No iban arriba al cielo. Abajo dice que la palabra de Dios. Pero en ese lugar dice que estaba el seno de Abraham y el Hades. Porque meditemos en la palabra de Dios que nos habla del rico y de Lázaro. ¿Qué dice su bendita palabra? Dice que en el seno de Abraham estaba Lázaro. Y mientras tanto en el Hades estaba el rico. Pero esos dos lugares, dice que les separaba un gran abismo. Pero ellos podían mirarse. Lázaro podía mirar al rico, cómo estaba siendo atormentado, angustiado y desesperado en ese lugar. En cambio el rico, él miraba a Lázaro, cómo estaba consolado, cómo estaba en paz, cómo estaba en gozo en el seno de Abraham. Y ahí habla la palabra bendita de nuestro Padre Dios, que dice que fue llevando nuestro Señor Jesucristo de ese lugar. De ahí sacó a lo suyo. De ahí llevó a Moisés, a Elías, a todos sus hijos, a todos sus siervos, arriba, al tercer cielo. ¿Y qué nos dice su bendita palabra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos. El que descendió, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y Él es el mismo, dice, que también subió por encima de todos y de todo. Nuestro Señor Jesucristo. Por encima de todos y de todo, dice, para llenarlo todo. Con su gloria, con su poder, con su majestad, con infinito, invencible, creador del universo y tanta grandeza de nuestro
nuestro Padre dice que llenó todo, porque Él está por encima de todos y de todo de este mundo. Todo lo que existe en su creación, todo lo que está ahí formado, hecho, todo, sean seres humanos, sea toda la creación que está bajo las plantas de los pies de nuestro Padre Dios, bajo el dominio, bajo el poderío, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo se encuentra todo el universo. Ahí está, porque Él es todo. Y aquí que nos habla su bendita palabra, el versículo 11, y Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, Él constituyó, Él llamó, Él es el que pone los siervos, las siervas para el servicio, para el trabajo de Él. Esto no es humano físicamente de poner pastores, siervos, siervas, maestros, evangelistas, profetas en la carne, sino esto es espiritual. Esto es puesto por el Señor Jesucristo, nuestro Padre. Él es el que llama, nuestro Padre. Él es el que toma vidas para el servicio de Dios. Él es el que escoge para que le sirvan aquí en la tierra, conforme a la voluntad de nuestro Padre, no conforme a la voluntad humana. Porque estos siervos tienen que ser aprobados delante de nuestro Padre Dios. No cualquiera puede estar de pastor, no cualquiera puede estar de profeta, no cualquiera puede estar de evangelista, de apóstol, no cualquiera puede estar humanamente, carnalmente, puesto por los hombres o ellos mismos se ponen. Eso es desagradable delante de nuestro Padre Dios y por ese motivo no hay fruto espiritual, no hay fruto para el reino de los cielos, no hay santidad, no hay pureza, porque están puestos de los hombres, están llamados de los hombres o ellos mismos se ponen, están con estudios mentales, carnales, superficiales, con sabiduría carnal, con intelectos carnales, con inteligencias carnales aquí en la tierra y predicando la palabra de Dios. Y de eso no existe fruto. El fruto se da solamente llenos del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. Ahí viene el fruto, ahí viene el trabajo para el reino de los cielos. Porque dice la palabra bendita que nuestro Padre, Él es el que constituye, Él es el que hace el llamado, Él es el que pone a los apóstoles, Él es el que pone a los profetas, Él es el que elige, Él es el que pone a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Es nuestro Padre Dios para que sea de bendición aquí en la tierra. Porque si no, no es de bendición. Es todo de la carne. Y en las casas de oraciones, ¿qué está aconteciendo? Solamente es la carne. Porque la carne está al frente y la carne es la que está predicando, es la que está hablando, es la que está dando los mensajes. Y no se convierten de corazón. Y no hay la voluntad de nuestro Padre. Y no hay la santidad. Y no hay la pureza. Y no existe. Porque todo esto no está puesto de parte de nuestro Padre Dios.
porque todo esto está de los hombres y por eso está el fracaso en las congregaciones. Pasemos un momentito la palabra. ¿Cómo son los siervos de Dios? ¿Cómo deben ser los siervos de Dios? En 2 de Corintios 4, capítulo 4, el versículo 16. Meditemos cómo es el siervo de Dios, cómo deben ser los hijos de Dios. Dice su bendita palabra: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, dice su palabra, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esos son los siervos de Dios. A un siervo de Dios se le conoce, se le mira. ¿Por qué? Porque dice aquí que el siervo de Dios da todo, entrega todo, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Es una entrega total a nuestro Padre, al servicio de Él, al trabajo de Él, completamente, sin desmayar. Si un hijo de Dios, un siervo de Dios, está dedicado, entregado completamente, en cuerpo, en alma, en espíritu, a nuestro Padre, a la obra, al trabajo, al servicio de Él, ¿qué va aconteciendo? El hombre exterior se va desgastando. No es que se va engordando, no es que se están robustos, llenos de vida. No, el Hijo de Dios va desgastando físicamente. Está escrita su palabra. Ningún verdadero hijo de Dios, ningún verdadero siervo de Dios está lleno de gordura, lleno de vida, completamente inflados. No están así. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios da todo en oración, entrega todo en ayuno, se entrega todo en vigilia, entrega completamente todo por las vidas, por las almas, da su vida mismo. Ese es el siervo de Dios. Ese es el Hijo de Dios, que es puesto de nuestro Padre Dios, que es elegido de nuestro Padre Dios. Ese siervo de Dios ama las almas, ama las vidas. No quiere que se pierda. Está atrás de ellos para que no vivan practicando el pecado deliberadamente aquí en la tierra. Ese es el siervo de Dios. Un desgaste del exterior físico. Porque se ven personas que están paradas en el púlpito, robustos, gordos. ¿Y qué podemos comprender y entender de esas personas? Que no doblan las rodillas ni por ellos mismos. Peor van a doblar sus rodillas por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios. Ni por ellos mismos están gimiendo por sus almas, y peor van a gemir por los demás. Peor van a entregar sus vidas por los demás. Y dice que el interior, el hombre interior, adentro de nuestro ser, ese es el que va, dice, renovando de día en día. Ese es el que va creciendo, ese es el que va sobresaliendo, ese es el que va llenando de santidad, de pureza, de los frutos del Espíritu, de los dones y de toda cuanta bendición espiritual. Es el interior de nuestro ser, y ahí refleja para lo exterior. Porque dice el Hijo de Dios es esta manera de vivir. Porque tenemos que entender y comprender. Dice, dando la vida por los demás, como que fuera para mí misma.
Ese es el siervo de Dios, ese es el Hijo de Dios, no cualquiera. Están ahí enseñoreados en los púlpitos, tomados posesión de los púlpitos, hombres y mujeres, no tienen ni siquiera una ojera, digamos. Porque ¿dónde están los ayunos? ¿Dónde están las vigilias? ¿Dónde está el lamento en el espíritu, orando por las vidas? ¿Dónde está? Es porque no son puestos de parte de nuestro Padre. Es porque no es la voluntad de nuestro Padre que estén ahí de pastores, de maestros, de evangelistas, de apóstoles, de profetas. No es la voluntad de nuestro Padre. Están en su carne, en su yo, en su voluntad humana. Por eso no aman a las almas, por eso no cuidan a las almas, por eso no dan la vida por las almas, por eso no se preocupan por las almas. Por eso vivan como vivan, anden como anden, vistan como vistan, que también que hagan las almas. ¿Por qué? Porque no son puestos de Dios, porque no son elegidos de Dios, porque no dan la vida por ellos. Los siervos de Dios siempre están preocupados por los demás. Nuestro Padre, ¿por qué tiene que ser esto de parte de nuestro Padre? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para una perfección de vida. No es para un libertinaje. Esto no es juego. El evangelio, el camino de Dios no es de juego, no es de burlas, no es de acomodar a mi carne, no es de libertinaje. Esto no es. Esto es de vida o de muerte. O bien se salva o bien se condena. Esa es la palabra de Dios. Ese es el camino de Dios. Porque dice nuestro Padre, de una perfección a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué nos habla su palabra? Perfección. Lo segundo que nos habla, santos. Santa es la iglesia. Santo es el pueblo de Dios. Santos los siervos de Dios. Santos los hijos de Dios. Santos los pastores. Santos los maestros. Santos los profetas. Santos. Ya santos aquí en la tierra. Porque no sabemos de nuestro Señor Jesucristo cuando viene a ver a su pueblo, a su iglesia. Aquí habla de santos. Perfección para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene que estar una edificación espiritual para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Tiene que ser una edificación espiritual para la iglesia. Y por lo tanto los siervos de Dios tienen que estar santos, vivir en santidad, andar en santidad. ¿Y cómo viven santidad? Solo llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí viene la edificación para la iglesia, donde está edificando al pueblo con la bendita palabra de Dios, a través de su santo bendito Espíritu divino. No es en la carne. ¿Qué edificación va a dar a la iglesia en la carne? ¿Qué va a hacer con la iglesia en la carne? Lo que va a hacer es de las cosas del mundo, el pecado. Y eso no conviene al pueblo de Dios. Todo eso es para destrucción. Todo eso es para muerte, para condenación. Para eso es todo el trabajo carnal, mental, superficial, emocional, mentiroso. Todo eso es para hacer daño a las vidas.
No es para ser agradable delante de nuestro Padre Dios, no es para bendición de las vidas, no es para una edificación verdaderamente de la iglesia, como nuestro Padre Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, en la santidad, en una pureza. La palabra siempre nos habla y nos exhorta. El pecado y la santidad. ¿Cómo tiene la santidad? Apartándose completamente del pecado, valientemente dejando el pecado, es lo que tiene la santidad. No practica el pecado, entonces son santos, somos santos. Cuando no practicamos el pecado, esa es la santidad. Cuando nos mantenemos apartados de toda la corriente del mundo, de todo lo que ofrece este mundo, esa es la santidad. Esa es la pureza. Y aquí que nos habla su palabra, a fin de perfeccionar a los santos. Santos, el pueblo de Dios en la tierra, santos. El diablo les ha metido a vivir como quiera el evangelio de nuestro Padre, a vivir como quiere el camino de nuestro Padre, con puro libertinajes del mundo, de la carne, con toda satisfacción de la carne. El diablo les ha puesto así. Aquí habla de perfección, de santidad, de pureza. No es por donde quiera, no es como yo quiera, es como el Espíritu Santo de Dios decide, conforme la voluntad de nuestro Padre, es este camino que tiene que llevarnos a la vida eterna, a la salvación, al reino de los cielos. Es en santidad, en perfección. Nos habla su palabra bendita para perfeccionar a los santos. Para eso es constituido de parte de nuestro Padre Dios todo pastor, todo maestro, todo profeta, para la santidad, para la pureza. ¿Y qué nos dice su palabra bendita? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, toda la iglesia. Tenemos que llegar a esa unidad de la fe. Todo el pueblo de Dios aquí en la tierra. Una sola fe. Creemos en nuestro Padre Dios. Confiamos en nuestro Padre Dios. Toda la iglesia, todo el pueblo, todos los hijos de Dios. Porque igual tiene que ser el que está al frente y el resto del pueblo tiene que tener la misma llenura del Espíritu Santo. Tiene que estar corriendo ríos de agua viva, lo mismo. Porque aquí nos habla a todos que lleguemos a la unidad de la fe. No dicen los pastores, los maestros, ellos estén en la unidad de la fe y el pueblo. Aquí nos habla de todos, los siervos y también los hijos. Todos tienen que estar en la unidad de la fe. Todos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Todos tienen que estar en luz. Todos tienen que andar en luz, permanecer en luz, en esa luz bendita que es nuestro Señor Jesucristo. Todos llenos del Espíritu Santo. De eso nos habla nuestro Padre Dios. Porque tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Es un nivel espiritual bien alto. No es como tienen ahorita las congregaciones, que no tienen conocimiento de nada. Solo tienen conocimiento de pecar, de satisfacer la carne, de vivir todo deleitando aquí en el mundo. Solo de ese conocimiento tienen. No tienen el conocimiento de una santidad, de una perfección, de una pureza que tenemos que llegar a, como el Hijo de Dios. Así como está escrita la palabra de Dios. Apartándonos de todo. ¿Por qué dice a un varón
varón perfecto. Viven hablando en las congregaciones que santidad no hay, perfección no hay. Nadie es perfecto, dice. No hay santos, dice. ¿Cómo va a haber santo si solamente viven satisfaciendo a su carne? ¿Cómo no va a haber perfección si solamente viven agradando a sus carnes? Nunca va a tener esto. Si su bendita palabra es contra nuestra carne, la palabra de Dios no es el agrado de mi carne. La palabra de Dios va contra la carne. ¿Por qué va contra mi carne la palabra de Dios? Porque mi carne es enemiga de Dios. Porque a mi carne no le agrada la santidad ni la pureza. Porque a mi carne no le agrada lo perfecto, lo recto, lo correcto. Y ustedes dirán, eso es imposible. Pues no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos al bendito Espíritu Divino que está aquí en la tierra. Él es el que nos ayuda en todo. Y Él está para todos los que desean vivir en santidad, en perfección, llenos del Espíritu Santo, valientes, dispuestos, llenos, corriendo ríos de agua viva. Podemos la santidad, podemos la perfección. Con las fuerzas humanas no, pero con el Espíritu Santo de Dios sí. Porque todo siervo que esté en la palabra bendita aquí escrita, ellos vivían llenos del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva de sus interiores. Porque aquí nos habla a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está hablando? Perfección. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una plenitud completamente de vida en Cristo Jesús. O el Señor Jesucristo no dijo, no habló en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor Jesucristo no habló que tenemos que ser imitadores de Él aquí en la tierra, que vivamos como Él vivía. No habló en la palabra de Dios del Señor Jesucristo. Está escrito en su palabra que tenemos que ser imitadores de Él, que tenemos que vivir como Él vivía aquí en la tierra. Pablo, ¿qué dice? Sed imitadores de mí. ¿Por qué habló Pablo así? Porque él vivía en santidad, en una perfección, lleno del Espíritu Santo, y él imitaba al Señor Jesucristo. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios. Porque con el libertinaje que están en las congregaciones, nadie va a ir al reino de los cielos. Nadie va a entrar al reino de los cielos. Porque aquí habla de un crecimiento espiritual, sobrenatural, participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo en la tierra. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Un conocimiento completamente de nuestro Señor Jesucristo. Una comunión completamente con nuestro Señor Jesucristo. Una vida recta, correcta con nuestro Señor Jesucristo. Por eso los siervos de Dios tienen que estar consagrados, entregados, dedicados a Dios, completamente a la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí no hay mediocres, aquí no habla de tibios, ni de mentales, ni de carnales. Aquí es espirituales, sobrenaturales es la vida del pueblo, de la iglesia de Dios. Todo esto tiene que tener la iglesia dentro de sus vidas, viviendo, practicando, pasando aquí en la tierra.
todos estos acontecimientos, estas bendiciones espirituales, todo eso tiene que tener el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. ¿Para qué? Este conocimiento de parte de nuestro Padre Dios a cada uno, como dice su palabra, deme entendimiento, yo viviré conforme su palabra, como dice su palabra, que nos dé conocimiento de Dios, inteligencia de Dios, sabiduría de Dios. De esto tenemos que vivir llenos aquí en la tierra. Llenos tenemos que vivir, tenemos que andar de todas esas bendiciones espirituales aquí en la tierra. Con los frutos del Espíritu, despiertos espirituales, con discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque aquí, ¿qué nos dice el versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué ha sido? ¿Para qué ha sido que tenemos que vivir llenos del conocimiento de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, llenos de la inteligencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del amor de Dios? Tenemos que vivir así en la tierra. Y si hoy tengo eso, pues necesito cada instante de mi vida más y más y más de mi Padre. Mientras nos tenga aquí en la tierra, pues somos necesitados más de estas bendiciones espirituales, para que nadie nos engañe, para que nadie nos mienta, para que nadie nos confunda. Porque aquí, ¿qué nos dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es el niño? Le coge de la mano y le va nomás llevando por donde quiera. El niño no sabe a dónde va. Y así dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios hace. ¿Por qué dice? Emplean con artimañas, engañan, con falsas doctrinas. Inocentemente va y cae el prójimo, la persona o el que está buscando a nuestro Padre Dios, cae inocentemente en estas doctrinas mentirosas de hombres falsos, mentirosos, que no son hijos de Dios. Como niños, inocentemente va llevando al niño y le esclaviza esa vida falsa, mentirosa, carnal, mental, engañosa, satisfacción de solo carne y carne, carne robusta, gorda y enaltecida carne. Donde nuestro Padre Dios quiere humildes, mansos, sinceros, honestos, llevados por donde quiera, de un lado al otro. ¿Qué nos dice su palabra? De todo viento de doctrina, de todo mandamientos humanos, tradiciones humanas, de toda doctrina de libertinaje, falsas doctrinas engañosas que están metidas en la congregación, como que la vida del cristiano es un libertinaje, como que la vida del cristiano es viva el mundo, viva el diablo, viva la carne. La vida del cristiano no es así. La vida del cristiano es santidad, es pureza, es humildad, es sinceridad, es perfección, es llenos del Espíritu Santo, es postrados delante de nuestro Padre Dios, con temor y temblor delante de nuestro Padre Dios, en obediencia a nuestro Padre Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del pueblo de Dios aquí en la tierra, que va a venir a llevar el Señor Jesucristo a lo santo, a lo puro, a una iglesia sin mancha, sin arruga. No una iglesia arrugada, llena de pecado, de inmundicia. Esa se queda. Lo santo se va.
Y para eso dice que estemos despiertos espirituales. ¿Cómo va a estar despierto espiritual? Solo llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice su bendita palabra, que Él es el que nos guía a toda verdad. Que Él nos da a conocer las cosas que habrán de venir. Que Él nos muestra, que Él nos revela, que Él nos avisa, que Él nos previene. El Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar llenos, bien llenos del Espíritu Santo, para que no cualquiera de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, engañosos, mentirosos, con sus palabrerías, como salameros o salameras, confunden a los seres humanos, a nuestro prójimo, a la humanidad, en el camino del error, en las doctrinas mentirosas, falsas. ¿Y para qué? Para la condenación de sus almas. El camino de Dios es santo. Oh Dios, santo es tu camino. Y toda persona de estas que son engañadores, son mentirosos, ellos mismos se ponen, ellos mismos se hacen con sus títulos, cada uno de ellos. Que están siendo instrumentos del diablo. Solamente son instrumentos del diablo. No son para bendición. Todo es para maldición. Porque por estratagemas de hombres que para engañar emplean astucia. Son unos salameros astutos que le presentan el camino de Dios, la palabra de Dios, con facilidad de vida, con un libertinaje aquí en la tierra, que todo ser humano vive, yo vive todo y viven todos ahí en la carne. Le presentan una doctrina mentirosa. Y ahí dice que todos vengan a caer en las garras del diablo, en la mentira, en el engaño, para la condenación de las almas, con artimañas del error, falsos mentirosos. Está llenito en las congregaciones, están llenitos en toda la tierra. Todos están así, esclavizados en el pecado, esclavizados en el mundo, pero no en el Señor Jesucristo. No están siendo presos del Señor Jesucristo. No están conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Son unos falsos, mentirosos, engañadores. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, el camino de Dios no es fácil. No es de libertinaje carnal. No es de emocionalismos. No es de superficialismos. No es de imitar. Esto hay que vivir. Esto hay que pasar. Esto hay que sentir. Para eso dice que estemos llenos del conocimiento de nuestro Padre Dios, para que nada ni nadie nos engañe, nos confunda, nos mientan. Porque es un astuto el diablo con los seres humanos que son instrumentos del diablo. Toda esa vida pagana que está en las congregaciones, porque eso no es vida en integridad, en santidad que están llevando en las congregaciones. Es una vida pagana, completamente pagana del mundo, desagradable completamente a los ojos de nuestro Padre Dios Altísimo. Completamente esa vida no sirve delante de Dios, no le agrada a nuestro Padre Dios, porque están perdidos en el mundo, engañados, mentidos. ¿Cuántos hay? Falsos, engañadores. Con la palabra de Dios lo envuelven y le envuelven a las personas, y ahí caen como en una trampa. Esto es de santidad,
El Hijo de Dios es de santidad aquí en la tierra. El pueblo de Dios es de santidad aquí en la tierra. ¿Para qué se mete con el Señor Jesucristo? ¿Para qué? Para vivir en santidad, para apartar del pecado, para apartar de la inmundicia, para no tocar lo inmundo. Para eso, para la santidad. No podemos con facilidad dejar ser engañados. No se puede. Son hombres, dice, son personas, tienen una astucia engañadora, mentirosa. Hermanito, hermanita, ay, con ese amor mentiroso, porque eso no es verdad. Porque si fuera eso verdad, de decir hermanita, hermanito, pues la vida diera por el hermanito y la hermanita, derramando sus lágrimas, postrando de rodillas por ellos. Y contra el pecado. Ese es el siervo de Dios, ese es el Hijo de Dios. Porque de todo está lleno aquí en la tierra. Pero menos de la santidad, menos de la pureza, menos de siervos y siervas llenas y bien llenas del Espíritu Santo. No hay. Todo es la carne, todo es la carne. Escrito está en su palabra bendita. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y ahora lo dificultoso que es. La carne nunca va a poner de acuerdo con el Espíritu. Los carnales nunca van a tener acuerdo con los espirituales. Los carnales aborrecen a los espirituales. Los carnales van contra las cosas del Espíritu. Los carnales no aceptan al Espíritu de Dios. No le toman en cuenta al Espíritu de Dios. Porque es las carnes de ellos lo que está tomado en cuenta. Pero al Espíritu Santo no. Siempre va a estar así. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento todos los fariseos, todos esos hipócritas, mentirosos, conociendo la ley, ¿contra quién vivían? Contra el Señor Jesucristo, que era la luz, que era santo, perfecto, puro, limpio. Contra Él vivían. Y decían que son hijos de Dios y que el padre de ellos es Abraham. Pero si fuera el padre de ellos de Abraham, entonces amarían al Señor Jesucristo. Pero como el padre de ellos no era Abraham, el padre de ellos era el diablo, por eso aborrecían al Señor Jesucristo. Y eso es lo que acontece hoy. Toda persona que vive carnal del Espíritu Santo es locura. Le rechazan a lo espiritual. No le toman en cuenta, pero sí de la carne, si quieren todo carne y más carne y más carne. Y ahí se deleitan, y ahí pasan el tiempo, y ahí viven en lo carnal. Mentiroso, falso, engañoso, doctrinas falsas, mentirosas del mundo, todo metido en las congregaciones para la destrucción de las almas, para la condenación de las almas. Dice astucia, las artimañas del error, de lo mentiroso, de lo falso, de lo engañoso. ¿Qué nos habla? Despiertos, despiertos espirituales. Que nuestra lámpara esté encendida día y noche. Llena del aceite nuestra lámpara, corriendo ríos de agua viva. Por eso nos habla su palabra, fervientes en oración, no descuidando la salvación, no confiando en los hombres.
los últimos tiempos, que el mismo Espíritu enseña, que el mismo Espíritu instruye, que el mismo Espíritu guía, que el mismo Espíritu revela. Solamente humíllese, ríndase al Señor Jesucristo, busque el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ferviente, valiente, dedicada, y va a encontrar todas las bendiciones espirituales y realmente que ha sido la forma de vida delante de nuestro Padre Dios que esté en los cielos. ¿Y qué nos dice el versículo 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué nos manda? Sino que siguiendo la verdad. ¿Qué verdad tenemos que seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. A Él tenemos que seguir. Con Él tenemos que vivir aquí en la tierra. Con Él tenemos que andar aquí en la tierra. Con Él tenemos que permanecer en la tierra. ¿O no dijo la palabra bendita de nuestro Padre? Ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive en mí. Pues el yo ya no vive. El Señor Jesucristo está aquí dentro. Y tiene que vivir conforme al Señor Jesucristo, a su voluntad. Porque no puede vivir conforme a su carne. Entonces el Señor Jesucristo no vive aquí dentro si está viviendo conforme a su carne, conforme al yo. Siguiendo esa verdad en amor, amor divino, el amor que no hace daño, el amor benigno, puro. En ese amor, dice el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En todo, en aquel, que crezcamos en la vida espiritual, en el conocimiento espiritual, en la inteligencia espiritual, en la llenura del Espíritu Santo, doble unción del Espíritu Santo, mientras estamos en la tierra aquí, cada día más y más. Escrito está, el que es santo, santifíquese más cada día, sin detener, sin debilitar, sin desmayar, fervientes ahí, esforzando, luchando valientemente aquí en la tierra. No es que el camino facilito presentando los hombres mentirosos y cuantas doctrinas falsas, facilito poniendo que es el camino de Dios. No hay facilidad el camino de Dios, no es, ni será. Esto es de esfuerzo, esto es de valentía, esto hay que dejar todo, hay que apartarse de todo, hay que negarse a uno mismo si quiere ser salvo, si quiero ser salva, si quiero la vida eterna. Ese es el camino de Dios. Y aquí que nos dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos habla este versículo? ¿De quién todo el cuerpo? ¿Qué cuerpo? La iglesia. Bien concertada, bien unida entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué nos está hablando? Que estemos bien unidos. La iglesia real, verdadera de Dios. La iglesia que está con el Espíritu Santo de Dios día y noche. La iglesia que tiene al Espíritu Santo ahí ferviente, ahí permanente, dejando que el Espíritu Santo, Él se manifieste, Él haga la obra aquí en la tierra, el Espíritu de Dios. Ese pueblo, dice esa iglesia, tiene que estar bien unido, porque su palabra dice una casa dividida, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. Esto es de unidad, pero esta unidad
es lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar unido, la mano unida en el brazo. Y así todo, el ojo ahí dentro de la cara. Todo dice que somos miembros de un solo cuerpo. Pero estos miembros que somos de un solo cuerpo, tenemos que estar en luz. Cada uno en luz, vivir en luz, andar en luz, no en tinieblas. Porque dice, entre sí, por todas las coyunturas, bien unidos. Aquí pegado el oído, aquí la boca, todo unidos, bien puestos, pero cada uno útiles en las manos de nuestro Padre Dios. Cada uno de bendición aquí en la tierra, de testimonio aquí en la tierra. ¿Y qué nos manda su palabra? Dice, si por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, una ayuda mutuamente es el pueblo de Dios. Como dice, cuidándonos las espaldas los unos de los otros. Aquí en la tierra, preocupándonos los unos de los otros, orando los unos por los otros, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen. Ahí en todo momento, unidos, bien unidos. Pero esta unidad, ¿quién nos da? El bendito Espíritu de Dios. Solamente su santo bendito Espíritu de Dios. No hay más, porque no puede unir una vida espiritual con un carnal. No hay unidad, porque al carnal le parece todo mal del Espíritu Santo. Nada le agrada del Espíritu Santo. A él le agrada de la carne. Todo de la carne. Que canten en la carne, que prediquen en la carne, que acomoden a la carne, que dancen en la carne, que todo en la carne, que canten en la carne. Todo eso le agrada, todo eso le satisface al carnal. A todo eso le sigue, el carnal le sigue a lo carnal. Oye la voz del carnal. No va a ser en ningún momento a lo espiritual. Lo espiritual es desagradable para todo lo carnal. Y para llegar al reino de los cielos es espiritual. Porque esto dice que estemos unidos mutuamente, como las coyunturas. Ahí puesto todo, el brazo, la pierna, todo unido ahí, el cuerpo bien puesto ahí. No uno por un lado, otro por otro lado, no. La iglesia de Dios está unida en toda la tierra y mutuamente se ayuda, mutuamente se cuida, mutuamente orando, mutuamente ahí todo lo de nuestro Padre Dios trabajando en un acuerdo, en un sentir, todos juntos, no al pecado. Todos juntos rechazan el pecado. Todos juntos despreciamos el pecado. Todos juntos más nos llenamos del Espíritu Santo. Todos juntos en santidad. Todos juntos en pureza. Todos juntos en amor. Eso es la iglesia de nuestro Padre Dios. Que hay un acuerdo espiritual. Porque dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué habla de una edificación en amor de nuestro Padre Dios? Aquí esta palabra nos nombra 3 veces el amor. Porque la iglesia tiene que tener amor. Tiene que estar llena de amor. El amor de nuestro Padre Dios. Ese amor benigno, ese amor puro, ese que no hace daño, ese que todo puede, ese que todo soporta. De ese amor nos habla aquí la palabra bendita de nuestro Padre. Esta es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que nos exhorta. ¿Por qué nos exhorta? Porque nos ama. Ese es el amor de Dios. La
exhortación contra el pecado es el amor de Dios. El amor de Dios no es socapar el pecado. El amor de Dios no es que sigan nomás pecando. Vivan nomás satisfaciendo a su carne. Hagan nomás sus deseos. Vivan nomás como quieran. Eso no es amor. El amor de Dios y el amor verdadero es contra el pecado. Ese es el amor de nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que vivan practicando el pecado. Porque la persona que vive practicando el pecado se va a la condenación eterna. Y con la palabra de Dios, allá está su lugar. Y eso es el pecado, no el pecado. No el pecado. Hasta el pueblo de Dios somos uno en Cristo Jesús. Uno solo en Cristo Jesús. El dueño, el Señor del pueblo, de la iglesia de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenecemos. No pertenecemos a nada ni a nadie, ni a ninguna denominación. Nuestro Señor Jesucristo, Él no ha venido a hacer denominaciones, ni grupos, ni con diferentes nombres, nada de eso. Es una sola iglesia. Es un solo pueblo, es un solo Señor, una sola fe, uno solo en Cristo Jesús. Pero este uno solo, llenos y bien llenos del Espíritu Santo, para tener acuerdo lo santo con lo santo, lo justo con lo justo, lo recto con lo recto, lo perfecto con lo perfecto. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios, que en su misericordia estemos presos del Señor Jesucristo, como aquí habla nuestro Padre Dios. Presos del Señor Jesucristo, privados del libertinaje de la carne de este mundo, unidos en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu bendito de Dios, Él en cada uno de su pueblo, de su iglesia aquí en la tierra. Él, el bendito Espíritu de Dios, en cada vida, en cada corazón, en cada alma, en cada ser del ser humano, el bendito Espíritu de Dios en la iglesia, pues ahí sí, bendito sea nuestro Padre Dios, nos gozamos en lo espiritual, tenemos acuerdo en lo espiritual, nos alegramos en lo espiritual, todo en lo espiritual. Pero esta unidad solamente llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos la unidad. Ahí sí, Padre mío, bendito Padre, todopoderoso, y todos nos gozamos en la santidad, en la pureza, para honra y gloria de nuestro Padre, Dios altísimo, Dios viviente, Señor de la creación. Esta es la palabra de nuestro Padre Dios, y que en la misericordia de Él nos ayude, nos auxilie, nos socorra a cada instante de nuestras vidas. En cada instante de nuestras vidas tenemos necesidad aquí en la tierra, hoy más que nunca, en este tiempo que está completamente corrompido la humanidad. Y todo lo que está aconteciendo en la tierra, y lo que seguirá más aconteciendo en la tierra, porque tiene que cumplirse esta bendita palabra. Necesitados de nuestro Padre aquí en la tierra, en todo tiempo, en todo momento, y que mi Padre, Dios altísimo, les bendiga y les guarde y les cuide y les proteja en misericordia, y Él mismo sea obrando en sus vidas, en sus corazones, haciéndoles libres de la ceguera espiritual, de la sordera, de la necedad, libres en el nombre del Señor Jesucristo, para que oyendo oigan espiritual, mirando miren espiritual, entendiendo entiendan espiritual. El camino de Dios es espiritual, sobrenatural. Que mi Padre Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.